La atención específica destinada a las personas con trastorno del espectro autista ha de apoyarse, sobre todo y fundamentalmente, en los modelos de mediación cognitiva, que son aquellos que permiten la creación de relaciones o nodos interneurales entre la información previamente adquirida y el nuevo aprendizaje entrante, con el fin de garantizar y facilitar el máximo potencial de desarrollo psicosocial y educativo. Pero para que estos modelos tengan verdaderamente éxito y sean eficaces, es necesario que se apliquen sobre los contextos naturales en los cuales estas personas se desarrollan y participan. Pues bien, el procedimiento actual idóneo para garantizar esta situación es precisamente la vía de la capacitación profesional conjunta, es decir, la formación específica de todos los factores intervinientes en dicho proceso educativo, tanto el ámbito psicosocial y sanitario como el ámbito educativo y familiar, a través de una formación fundamentada y basada sobre los propios datos, es decir, sobre las necesidades particulares previamente evaluadas de las personas hacia las cuales va destinado el programa de mediación.